Usted ha empleado 3.000 millones de euros de los españoles, que no sobran a los españoles, para atender a 57.000 ilegales que entraron en España en el año 2023. Vengan ilegalmente a España, que Sánchez les pagará el alojamiento, Sánchez les pagará la manutención, les pagará el alojamiento y les pagará los viajes con dinero de todos los españoles. Y esto tiene consecuencias, tiene un efecto llamada brutal. Y no se conforma con eso, va usted a Mauritania y allí parece que hace lo contrario y dice que va a regalar 300 millones de euros para combatir la inmigración ilegal. Es decir, que pagamos para que vengan y pagamos para que no vengan. ¿Quién entiende este negocio ruinoso que han montado ustedes a costa de los españoles humildes? Muchas gracias, señor presidente. Silencio y un poco de respeto, por favor, señor. Santiago Abascal deja sin palabras a Pedro Sánchez al destapar lo que podría ser uno de los mayores escándalos económicos del gobierno. Abascal denuncia que Sánchez ha destinado 3.000 millones de euros a instituciones, hoteles y sectores vinculados a la inmigración, insinuando que se trata de su negocio millonario. ¿Está el gobierno usando la inmigración para enriquecerse mientras engaña al país con su discurso? Las palabras del líder de Vox han dejado al Congreso en shock y a Sánchez sin respuesta. No te pierdas esta intervención bomba que lo cambia todo. Dale like, comparte y suscríbete para que la verdad llegue a todos. Siguiente pregunta la formula el diputado don Santiago Abascal Conde, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra cuando quiera. Señor Sánchez, ¿por qué siguen financiando la inmigración ilegal? Lo digo porque, según las noticias que leemos, parece que ustedes piensan que a los españoles, a las familias españolas, les sobra el dinero. Usted destina 98 millones de euros solo a la alimentación de los ilegales que llegan a Canarias en un año. Usted destina 20 millones de euros para que las comunidades autónomas atiendan solo a 400 ilegales, cuando sabemos que son miles y que serán más. Ofrece 36.000 euros al año por cada MENA acogido. 4,2 millones de euros para pagar los vuelos de los ilegales que ustedes traen a la península y gasta 170 millones de euros solo en 5 meses para alojar a los inmigrantes ilegales en hoteles de toda España. Usted ha empleado 3.000 millones de euros de los españoles, que no sobran a los españoles, para atender a 57.000 ilegales que entraron en España en el año 2023. Y esto que sepamos o que ustedes reconozcan. Ustedes lanzan un mensaje peligrosísimo a los cuatro vientos. Vengan ilegalmente a España, que Sánchez les pagará el alojamiento, Sánchez les pagará la manutención, les pagará el alojamiento y les pagará los viajes con dinero de todos los españoles. Y esto tiene consecuencias, tiene un efecto llamada brutal. Y con esto ustedes lo que hacen es financiar el plan de marketing de las mafias del tráfico de personas de las que se han hecho socios de esta manera. Y no se conforma con eso, va usted a Mauritania y allí parece que hace lo contrario y dice que va a regalar 300 millones de euros para combatir la inmigración ilegal. Es decir, que pagamos para que vengan y pagamos para que no vengan. ¿Quién entiende este negocio ruinoso que han montado ustedes a costa de los españoles humildes? A costa de los autónomos esquilmados, de los jóvenes expatriados, de los españoles sin vivienda, de los autónomos con pensiones modestas a los que les han robado la seguridad, en definitiva de españoles con pocos recursos que no llegan a final de mes y que ven que ustedes tienen otras prioridades. Y nosotros tenemos a los españoles como prioridad. Y por eso vamos a llevar este debate a los parlamentos regionales y a los 1000 ayuntamientos en los que está Vox, para que se rechace la política de inmigración masiva del Gobierno de Bruselas, del Partido Popular, del Partido Socialista, para que se exijan deportaciones inmediatas de los que han entrado ilegalmente a España y para que se consulte a los barrios y a los pueblos donde quieren colocar los centros de menas y no se los impongan. Y si hay que usar dinero público de los españoles, que sea para pagarles el billete de vuelta a sus patrias o para pagarles un billete a Bruselas, donde viven cómodamente las élites culpables de la inmigración masiva. Gracias. Gracias, señora Abascal. Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señora Abascal. Ese dinero público, siempre y cuando no vaya a su fundación, a engordar ese chiringuito que se ha montado a costa del dinero de los españoles y también de su partido político. Mire, señora Abascal, a usted le sobran los insultos y le faltan las ideas. Le sobra la xenofobia y le falta la humanidad. Esta es la cuestión. Mire, los mismos que en otros lares
hablan de construir muros, incluso alertan de que los migrantes comen perros y gatos y mascotas, son los que aquí proponen lo que usted propone. ¿Qué propone usted, señoría, para controlar la migración irregular? Mandar fragatas contra los cayucos, crear crisis institucionales y diplomáticas con aquellos países de origen y de tránsito que están colaborando precisamente con el Gobierno de España en luchar contra esas mafias que trafican con seres humanos, o proponer las deportaciones masivas, esas deportaciones que comparten con el señor Feijóo y con el señor Tellado y con el Grupo Parlamentario Popular, ¿no? Lo comparten, defienden esas deportaciones masivas, pero luego resulta que no saben muy bien qué significa eso, cómo definir las deportaciones masivas. En un alarde de pedagogía, el señor Feijóo, en una entrevista, dijo que las deportaciones masivas era el sumatorio de deportaciones individuales. Un sobresaliente en humanidad y en matemáticas para el Partido Popular y para el señor Abascal. Mire, ustedes no tienen propuestas. Las propuestas en materia de migración, tanto de Vox como del Partido Popular, son ocurrencias y es xenofobia. Este Gobierno va a defender una política migratoria responsable, solidaria y humanitaria. Muchas gracias, señor presidente. Silencio y un poco de respeto, por favor, señores y señoras diputados. Gracias, presidenta. Aunque se haya ido el señor Sánchez, la primera mujer española vicepresidenta de la Comisión Europea fue Loyola de Palacio. Un poco de respeto a las mujeres que abrieron camino, aunque no fueran de su partido, y un poco de respeto a la historia de España y a la verdad. Mire, señora Montero, una semana más y usted sigue sin explicarnos en qué consiste el cuponazo separatista. Tanto hablar de transparencia y ni tan siquiera han hecho público su acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña. Bien es cierto que es indefendible. Hasta antes de ayer usted renegaba de un concierto, renegaba de la cesión de todos los impuestos a la Generalitat, renegaba también de la ruptura de la caja común. Hoy tiene una oportunidad para comenzar con la regeneración. ¿Nos puede explicar cómo contribuye el cuponazo separatista al sostenimiento del estado de bienestar de todos los españoles? Gracias, señora Gamarra. Señora vicepresidenta. Gracias, señora presidenta. Señora Gamarra, siempre le digo que con las formulaciones de su pregunta no dan lugar a la duda. Los españoles lo tenemos claro. El Partido Popular se sentía más confortable con una Cataluña en llamas que con la situación que tenemos ahora, con un presidente socialista. Ustedes hubieran preferido siempre que Puigdemont hubiera sido presidente de la Generalitat. Eso es lo que ustedes están intentando por todos los medios ocultar, acusando con bulos, con mentiras, un acuerdo, señora Gamarra, que está publicado. ¿Cómo que ocultamos el acuerdo? Desde el primer día, el acuerdo PSC, Esquerra Republicana, está publicado y usted ya a estas alturas, después de varias preguntas, se lo podía haber leído. Verá, lo que refleja permanentemente con esa intervención es que ustedes no tienen proyecto para España. Ustedes viven de la confrontación. Ustedes viven de enfrentar territorios y de enfrentar personas. Y esta semana el señor Moreno Bonilla lo ha explicado con mucha claridad en qué consiste su modelo. Su modelo consiste en manifestarse incompetente en gestionar los servicios públicos. Dijo el presidente de la Junta que estaba al límite, que ya no podía hacer más en la sanidad, en la educación, que se deterioran en Andalucía, mientras que anunciaba en paralelo regalos fiscales a los de siempre, a los más ricos, a los más poderosos, renunciando a las plazas de 0 a 3 años, porque según el señor Bravo, en Andalucía sobran 20.000 plazas públicas de educación infantil. Ese es su modelo, señoría, que nosotros no compartimos. Gracias, señora vicepresidenta. Señora Gamarra, cuando quiera.
Gracias. Mire, señora Montero, usted con su capacidad de desinformar es imbatible. Pero vayamos al pacto, a ese del que usted no quiere hablar. ¿Se mantiene el mismo dinero en la caja común o entra menos? Obviamente, entra menos. Por eso, su acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña lo que significa es recortes. Y la redistribución de la riqueza lo que supone es que el que más tiene que aportar. Pero, sin embargo, con el socialismo sanchista, es en el que usted milita tan fervientemente, aquel de que ustedes dependen más, aporta menos a lo común. Esa es la clave absolutamente de todo. Y, mientras tanto, la factura de este convite la pagamos todos con recortes en el estado de bienestar. Eso sí, hay unos grandes beneficiados, que son todos ustedes, que mantienen sus sillones y, por tanto, sus cargos públicos. Mire, señora Montero, con el estado de bienestar no se negocia. Y ustedes han negociado con la educación, sí. Con la educación no se negocia, porque este pacto equivale a 260.000 profesores. Con la sanidad no se negocia, y este pacto equivale a 150.000 médicos. Con la igualdad de todos los españoles no se negocia. Señora Montero, ¿qué día dejó usted de pensar que el cuponazo separatista era injusto e insolidario y empezó a considerar que era tan conveniente? Esto no es café para todos, es veneno al estado de bienestar. Gracias, señora Gamarra. Señora vicepresidenta, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, señora Gamarra, con el estado del bienestar no se negocia. ¿Puede usted explicar por qué entonces están privatizando los servicios públicos sanitarios, los educativos y todos aquellos que tienen que ver con el estado del bienestar para favorecer los negocietes de sus amigos? El estado del bienestar no se negocia. Este pueblo, España, tiene el recuerdo reciente de lo que hicieron ustedes cuando gobernaron con el estado del bienestar, que demolieron la sanidad pública, la educación pública, de manera que todavía estamos intentando recuperarnos. Si tuvieran un compromiso, no lo harían, señorías.